a la altura. Amén. Debes estar a la altura. Y Génesis capítulo número 17, leamos por favor versículo desde el versículo primero, ¿sí?, al versículo número, ¿sí?, 2. Dice la Escritura, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. ¿Le parece si ahora lo leemos todos a una sola voz? Amén. Desde el verso primero. Era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, en gran manera. Amén. Hasta allí la lectura. Vamos, inclinemos en breve nuestro rostro y hagamos una pequeña oración. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, mi Dios, en esta preciosa noche nos permites estar aquí en tu casa, en tus atrios. Señor, acelera los pasos de tus hijos. Entiendo, Dios, que hay quienes están en este día esperando una palabra de parte del Espíritu Santo para que sus vidas puedan ser ministradas. Señor amado, conforme a esa búsqueda, a esa necesidad, ministra, oh Dios, a cada uno de aquellos que han decidido estar acá. Padre, toma control de nuestros pensamientos, de todo aquello que pudiere, Padre, desviar o entorpecer esa concentración, Señor, esa atención que debemos de manifestar en este momento hacia ti. Espíritu Santo, considera, oh Dios, pues esas necesidades y esta oración de tu pueblo, a fin de que tu amor y tu gracia, Padre, pueda ser percibida por todos y cada uno de los presentes. Gracias, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Recuerde el tema de en esta noche, sí, debes estar a la altura. Sí, en una oportunidad, un novio sumamente enamorado de su novia, sí, con gran, diríamos, entusiasmo, fue a una joyería y pudo solicitar, sí, el anillo, sí, más bonito y más costoso de la tienda. De hecho, había estado ahorrando para aquello e hizo el esfuerzo de poder adquirir estas prendas tan valiosas como lo son el anillo de compromiso juntamente con los anillos de matrimonio. El punto propiamente fue que cuando se dio para la petición de la mano, no había problema con el anillo de compromiso, le quedó, como decimos acá, como anillo al dedo. El problema estuvo en la boda. Cuando se realizaron, ya el cambio de aros, ya la puesta de los aros, en ese momento resultó que el aro propiamente ya del matrimonio tenía una talla más que la del anillo de compromiso. Al parecer el que había despachado los anillos en el momento propio de ponerlos en la cajita, había tomado una medida, no conforme a la del anillo de compromiso. Y claro, se dio ya el evento y una vez que se puso el anillo, obviamente se lo puso la dama en el dedo y en el dedo anular y se caía por sí solo. Esta situación obviamente fue reparada casi que inmediatamente, ¿sí? Se sacó el anillo de ese dedo y se lo puso en el dedo, en el dedo anular, en el dedo medio, el dedo medio ya es para llamar su atención. Y allí se solucionó momentáneamente, el tema del anillo. Amado, podríamos decir que los anillos no estuvieron a la medida. No estuvieron penosamente a la necesidad propia del evento. Hay muchas cosas en la vida que posiblemente usted tenga la oportunidad de ejercer y el rato de la hora, cuando se le da aquello que usted tanto lo desea, no esté a la altura de esa situación.
De allí que muchos dicen cuando juegan fútbol que el equipo no estuvo a la altura del partido. ¿Se ha escuchado esa expresión? O cuando se contrata a alguien para hacer una labor en el hogar, no sé, levantar una pared, y le han prometido de que ellos son maestros en lo que hacen y al rato de la hora le hacen un barreteado. Ahí usted dice, maestro, su trabajo no está a la altura de sus promesas, o por lo menos yo pensé que usted lo hacía de una manera diferente. Me recuerdo tanto que aquí en la iglesia, en una oportunidad vinieron unos señores, un señor y un joven, porque queríamos hacer unas plantillas acá para que me haga un graffiti, obviamente de letras, para poner a manuscrito los horarios de los que usted ve allá afuera. Y cuando vinieron estos primeros, lo hicieron, mi amado, apenas comenzaron a escribir y dijeron, déjeme ahí, hasta ahí nomás. No que esto es la muestra, que esto se va a poner más bonito. No, ahí déjelo, no siga más. Y mi amado, obviamente, lo que estaban haciendo no iba nada a lo que uno quería, sí, en este caso, presentar. Así, mi amado, hay muchas cosas en la vida que pueden presentarse y tú posiblemente, sí, confiado de que vas a responder el rato de la hora, te quedas corto para muchas cosas. Si esto lo llevo ya al ámbito espiritual, mi amado hermano, posiblemente hay muchas cosas en Dios que tú demandes, que tú esperes, pero a veces la camiseta, como dicen por allí, nos queda grande. O los zapatos nos quedan muy grandes. Y allí es donde, vueltos al libro del Génesis, en el capítulo 17, mi amado, la promesa que Dios le había dado a Abraham le quedó muy grande. Tan grande le quedó que cuando se lee en el capítulo 16, ¿se acuerda usted que ya desde el capítulo 15, pero me hago alusión al 16, en el capítulo 16, Abraham, mi querido hermano, sin considerar todo el compromiso y la demostración de una transacción comercial que Dios había hecho con Abraham, en darle a darle como el peso o el valor de que habría de nacer de él y de su esposa un hijo. Mi amado, el rato de la hora en el capítulo 16 se olvidó de la promesa porque habían pasado unos cuantos años y la mujer, al no dar hijos, se acogió a una costumbre de la época, y terminó Abraham acostándose con su empleado, con la sierva de Sara o de Sarai, y allí él engendra un hijo. Esto a él le pasó factura a Dios. 13 años pasó sin que Dios le respondiera palabra. De hecho, yo quiero que usted recuerde, porque cuando uno va al capítulo 16, verso 16, la Escritura nos dice que Abraham tenía en aquel entonces, Génesis 16, verso 16, Abraham tenía la edad de 80 y... ¿cuántos años? 86 años. Mi amado, y cuando Abraham salió, como usted también ya lo debe de considerar, cuando éste salió de Ur de los Caldeos, de donde Dios lo estaba llamando, en Génesis capítulo 12, verso número 4, la Biblia dice que Abraham salió de edad de 75 años de edad. ¿Cuántos años habían pasado desde que salió hasta cuando ya el muchacho había nacido? ¿Cuánto tiempo? Haga la resta. 86 menos 75. 11 años. Y para nuestro asombro, cuando volvemos al capítulo número 17, mire por favor también con detenimiento, allí en el capítulo 17, y me adelanto a propósito, verso 17, la Escritura nos dice que entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya tiene ¿cuántos años para aquel entonces? 90 años. Le llevaba Abraham con ¿cuántos años a la mujer? Con 10 años más. Es decir, que Sara tenía 65 y Abraham 75 cuando fueron llamados. Y ahora, si Abraham tiene 86, Sara tiene 76 años. Mi amado, todo ese tiempo, a la larga, si lo suma, ya han pasado 24 años sin que Abraham pueda llegar a considerar
sí, la realidad de la promesa. Desde los 86 hasta los 99 años a la cual Dios va a tratar con él, mi amado, 13 años habrán pasado. Dios guarda silencio 13 años para poder manifestar hasta cierto punto, hasta cierta medida, la inconformidad que él tiene para con su siervo Abraham. Dicen muchos que este fue un silencio castigador, un silencio verdugo, para de alguna forma manifestarle a Abraham de que Dios no estaba conforme con lo que Abraham había hecho. 13 años que Dios guarde silencio, mi amado, también era el mismo tiempo en que Abraham ya se había hecho la idea que el hijo por el cual Dios lo habría de bendecir era ¿quién? Ismael. En 13 años cualquiera de nosotros, mi amado, estaría más que seguro diciendo, es Dios de alguna manera el que por medio de esta vía me va a bendecir, o por medio de esta forma en la que estoy viviendo es que Dios me va a usar, o por medio de esta situación que estoy pasando es que Dios se va a glorificar. Pero allí Abraham, mi amado hermano, si diríamos, no tiene ni la más remota idea de que Dios le va a cambiar todos los planes. Porque es en esa edad, cuando él tiene 86 años y su hijo Ismael tiene 13 años de edad, que Dios sorpresivamente, para sorpresa de Abraham, le vuelve a hablar y le dice en el versículo número 1 del capítulo 17, yo soy el Dios. Y mira cómo se presenta como Jehová, como se suele decir en alabanzas, como el gran Shaddai. Yo soy el Dios todopoderoso. De ahí viene la expresión el Shaddai, el todopoderoso. Yo soy, le dice, el Dios todopoderoso, e inmediatamente le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, queriendo hacer una síntesis desde los 75 años hacia los 86 años, mi amado hermano, hasta los 99 años que tiene Abraham, a estas alturas, mi querido hermano, debemos de entender que la vida de Abraham dejaba mucho que desear. Abraham malogró muchos planes de Dios para su vida. Malogró de primera mano, se recuerda usted, demorando su salida ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Él demoró la salida. Dios le venía diciendo, sal de Ur de los Caldeos, deja a tus parientes, deja a tu papá, deja a tu suegra, deja a todo el mundo, sal de allí. Pero él estaba acostumbrado. Él dijo, no, yo no puedo cambiar mi hábitat de vida. Parece ser que Dios hace algo semejante luego de 24 años con Abraham. Ya Abraham se había acoplado a ser nómada, a tener una tienda a la intemperie, y allí ya había, diríamos, enterrado bien las estacas, ya había amarrado bien la tienda y dijo, aquí ya me he de morir. Tengo 99 años, recuerde, 99 años, dicen por allí, y digo yo, ya están oliendo a formol. 99 años. Lo que él no sabe es que Dios le dará, y eso sí estará más adelante obviamente, Dios le dará para que él pueda vivir y gozar de la bendición y de la promesa, es que le dará en totalidad 175 años. Eso es lo que él no sabe, que Dios le deparará a este hombre desde que lo llama a la edad de 75, le dará 100 años más de vida. Y eso es un gran precedente para nosotros que ya tenemos por la Biblia conocimiento de estos aspectos. Porque a veces decimos, Señor, tan viejo que me has llamado, o tan, diríamos, yo creo que te pasaste conmigo, sí, me has cogido sin fuerza, pero tú no sabes cómo Dios pueda tratar y cuánto tiempo Dios te pueda dar más adelante de tu llamado. Mi amado, es allí donde Dios le dice, yo soy el Todopoderoso, el Shaddai, y luego le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Vuelvo y repito, Abraham no tenía una vida impecable, pero Dios exigía que sea impecable. Abraham se había equivocado al inicio al salir, se había demorado. Segundo, cuando salió, terminó, mi amado, yéndose ¿a dónde? ¿A dónde se fue a meter? Por una necesidad. Se mandó a cambiar a Egipto. Allí casi lo hacen cuñado Abraham. ¿Se acuerda usted? Casito lo hacen cuñado. Casito, sí, pierde a su mujer.
De ahí, alocadamente, mi querido hermano, luego de que Dios se manifiesta a él y le hace un pacto de sacrificio, él participa de esa preciosa transacción. Y digo transacción porque fue un acto comercial lo que se llevó a cabo, pero Dios lo aprovechó para hacer un pacto con Abraham. Mi amado, hay un sacrificio de tórtolas, de carneros, ¿sí? Y allí Dios le dice, yo voy a extender tu descendencia, y aparte le da una gran y poderosa revelación, le hace saber cientos años atrás cómo su pueblo habría de estar esclavo en Egipto, cómo habría de salir con mano poderosa y que habría de poseer la tierra de Canaán. Y seguidamente, al año de esa promesa, se termina acostando, como que dicen por ahí, tiró toda la promesa de Dios y el pacto lo tiró por el suelo. Y se termina acostando con la empleada, con Agar. Y de alguna forma, todo esto sí hizo a Dios incomodarlo. De allí que muchos comentaristas bíblicos dicen, este fue un periodo de silencio de parte de Dios, para de alguna forma mostrarle a Abraham su inconformidad por su vida tan acelerada, sin tener en consideración las promesas que éste le había dado. Ya en el versículo número 2 le dice, en verso 1, en la parte final le dice, anda, por favor, vive delante de mí y sé perfecto. Ese anda delante de mí es, deja que yo guíe tu vida. Ahora, bíblicamente hubieron dos personajes antes de esta demanda para con Abraham. Hubieron dos referencias bíblicas en el cual Dios nos hace saber que tanto Noé como Enoc fueron personas que caminaron con Dios. ¿Sí? Ya eso lo hemos estudiado porque estamos versículo a versículo desgranando el Génesis, mi amado. Y allí usted podrá considerar que estos dos hombres, o patriarcas por así decirlo, mi amado, estos hombres caminaron con Dios. Es decir, que vivieron como diríamos a la altura que Dios quería para poder, en este caso, ser justificados. Caminaron con Dios. Pero en el caso de Abraham no le dice camina conmigo, él le dice tienes que ir delante de mí. Como para poder decir, mira, ve delante de mí para yo poder guiarte. O para decirte como suele pasar con un padre que quiere enseñarle a andar en bicicleta a su hijo. En ese caso el niño va delante, ¿verdad? En ese caso no se podría decir, mira, anda atrás que yo te cuido. No, no. Forzosamente para que aprenda a andar, usted tiene que ir ¿a dónde? Atrás. Ahora, qué duro debió haber sido para Abraham a la edad de 99 años, ojo, para que alguien le enseñe a vivir, donde usted cualquiera diría, yo ya sé vivir. Yo ya sé, como decimos a veces los adultos a los hijos, tú no sabes, le decimos a los hijos, con cuántas papas se hace un locro. ¿Verdad que así utilizamos estas expresiones? Tú no sabes con cuántas papas se hace un locro. Ya a esa edad tan madura, mi amado, cualquiera diría, yo ya sé cómo vivir, yo no tengo que aprender. Y eso a veces, mi amado, nos limita enormemente a la hora, sí, de reflejar nuestra vida espiritual. A veces pensamos que ya nos la sabemos a la hora de buscar de Dios. Pensamos que la forma en la que estamos obviamente acostumbrados a vivir es la correcta y que no necesita ser observada ni mucho menos corregida o peor, cuestionada por alguien. No, hermano, ¿usted qué me va a enseñar a mí a orar? Yo ya tengo 20 años de ser cristiano. ¿Usted qué me va a venir a mí a enseñar cómo se evangeliza? Yo ya sé. Y a veces, mi amado, estas aparentes bases que tenemos, mi amado, no están, como el tema de esta noche, no están a la altura de lo que Dios está anhelando de ti. Le queda grande a veces, mi amado, las promesas que Dios las tiene listas, pero que cuando nos la quiere poner, si lo quiero aparentar como una camiseta, cuando nos la quiero poner, decimos, uy, papito, la talla no te queda. A veces, usted ha visto a las criaturas en su desesperación, en su anhelo por querer tener algo. Ellos dicen, no importa, pero me queda. Y el que se la pone, no te queda. Ellos se entusiasman porque la prenda es nueva. ¿Verdad? Usted le ha probado, ¿qué madre no le ha probado un zapato grande al niño? ¿Y qué le dice al niño cuando tiene su piecito y con su cara con su sonrisa ahí, toda alegre? ¿Qué le dice? ¡Uy, sí me queda!
y usted le mete 2 dedos atrás en el talón. Papito, no te queda, sí te queda, pero te queda nadando. Ahora, qué triste es cuando le dice a usted al que vende, no tiene una talla más pequeña, y él le dice, no, no tengo. ¿Usted le ha visto la cara al muchacho? ¿Cómo queda? Mi amado, llevado al ámbito espiritual suele pasar lo mismo. Yo apunté una expresión que me pareció de pronto conveniente hacérsela saber. Espero que la estime. Y he puesto lo siguiente: una gran promesa, hablando de las cosas divinas, una gran promesa exige una gran demanda. A veces en Dios queremos promesas cumplidas en nosotros, pero no nos ponemos a la altura de la demanda que esto exige. Recuerde, una gran promesa exige una gran demanda. Usted, creo que cuando va a la Biblia, por lo menos va con las expectativas de que Dios haga algo en su vida. ¿Cuántos van a la Biblia esperando que Dios hable algo a su vida? ¿Cuántos anhelan cuando vienen a un culto esperando que Dios ministre su vida o que le haga o le dé a conocer ese que usted de pronto viene buscando, viene escarbando y dice, Señor, yo quiero encontrarle un sentido a mi vida cristiana? Y a veces cuando te topas o con textos o predicaciones que te activan de manera instantánea tu ser interior, tú dices, sí, eso es lo que yo quiero. Y Dios allí te puede estar de alguna forma también, sí, te puede estar confrontando y te puede decir, ¿ya estás listo para recibirla? ¿Estás apto para poder administrar esta tremenda bendición que te tengo? Mi amado, una gran demanda, sí, y obviamente va ligado a una gran exigencia o viceversa. Una gran promesa va también, mi amado, sujetada a una gran exigencia o a una gran demanda. Y eso es lo que Dios le hace saber a quién, en este caso, a su llamado, hablando de quién, de Abraham. Abraham, tú sabes lo que te voy a dar. No entiendes la magnitud de lo que yo voy a hacer contigo. Por favor, antes de que lo cumpla en tu vida, anda delante de mí y sé perfecto. Se lo demanda antes de que venga el hijo. Se lo demanda antes de que le haga real. 1 año después le hará real la bendición. 1 año después, Abraham estará cogiendo a la edad de 100 años a Isaac. Pero no desapercibido de lo que Dios, mi amado, estaba buscando en Abraham. Dios quería hacer de él una nación entera. Quería hacer un pueblo, pero también quería que el que recibía la promesa esté a la altura de esa bendición. No hablo de salvación. Hablo, mi amado hermano, de la vocación que va a tener Abraham. De la responsabilidad que va a adquirir a través de ponerse, en este caso, en el rol que él nunca ha experimentado de padre, en un hijo tan anhelado como Dios se lo había prometido. ¿Estás a la altura, mi amado, de lo que Dios quiere? Tú que estás anhelando en Dios, Señor, úsame. Señor, yo quiero que tú ministres, yo quiero que tú me hagas ver cuál es mi función al paso de esta vida. ¿Qué huella es la que voy a dejar? Y Dios de pronto sí, mi amado hermano, y te lo aseguro, sí tiene eso algo grande para ti, lo tiene. Pero puede ser que no estés a la altura del partido. Puede ser que, como hacen los técnicos a veces, hacen el cambio esperando que den buenos resultados y, oh sorpresa, hacen el cambio y gol en contra. ¿Usted ha visto cómo los comentaristas hacen pedazos a los técnicos cuando se equivocan en qué? Puede ser en los cambios o armando el equipo, ¿verdad? Y allí, mi amado, mucha gente pierde partidos. Pero nosotros no estamos hablando de un juego. Estamos hablando, mi amado hermano, de nuestro destino. Como hijos de Dios. Un juego se lo puede volver a jugar y se puede hacer las correcciones. Pero ¿qué hay de aquellas cosas que definirán tu vida? Si quiero poner esto en el plano matrimonial, ¿qué hay si Dios quiere bendecirte con un varón de Dios? Con alguien que realmente te va a hacer feliz.
y no estás a la altura de la bendición y malogras. De ahí que viene el texto hablando en el caso de la mujer. Sí, que la mujer sabia, ¿qué hace con su casa? La edifica, pero la necia también con sus propias manos la puede destruir. Eso implicaría de que Dios te da algo grande y si no eres lo suficientemente sabio para poderlo administrar, puedes echar a perder la bendición que Dios te da. Por no ir delante de Dios, es decir, escuchando su dirección, como le mencionaba en el ejemplo, como el padre que le dice, a ver, mijo, derecho, no, enderezca. ¿Verdad que así va el padre detrás de la criatura? Y el padre va atrás de la criatura. Hasta que llega un momento en que el muchacho no solo oye consejos, sino que en el andar comienza, en este caso, ¿a qué cosa? A hacerlo bien. Mi amado, Dios está más preocupado, ojo, no de la bendición que quiere darte, sino de cómo la vas a administrar. Para Dios no es problema darte lo que le estás pidiendo. Dios ha dicho en su palabra, pídeme por herencia las naciones, yo te las voy a dar. Pídemelas. Pero ¿qué vas a hacer cuando Dios te las entregue? ¿Cómo las vas a administrar? ¿Cómo vas, mi amado hermano, a tallar semejante envergadura cuando las tengas delante y decir, dicen por ahí que aquel que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver? ¿Qué hacer con una bendición tan grande si no estás a la altura de esa demanda? Si no estás preparado, por ejemplo, muchos pueden decir, pastor, yo quiero ser predicador, yo quiero también pararme en un altar. Perfecto, qué buen anhelo que tienes. Ya te estás preparando. Ya estás instruyéndote, ya estás de pronto, no sé, preparándote en algún centro teológico, ya sabes perfectamente las demandas de Dios, ya las estás puliendo en tu vida, o estás esperando que te digan, bienvenido, pase adelante pastor, te paras acá y dices, a ver, vamos a predicar, a ver lo que el Espíritu diga, y tiras la Biblia y donde habla. Y fue Judas y se ahorcó, no, eso no. Y vas a otra, lo que vas a hacer hazlo pronto, ay no tampoco. Debes de estar a la altura de lo que anhela tu corazón. ¿Qué anhelas en Dios? ¿Qué promesa es la que hiciste tuya en tu vida? A una gran, mi amado, demanda, a una gran promesa, va a haber una exigencia de la misma altura. Y allí es donde Dios le dice, mira, voy a poner mi pacto entre mí. Claro, Él se pone en primera persona porque Él es el Todopoderoso. Dice, voy a poner mi pacto. Y claro, Dios tenía que renovar aquel pacto que en este caso Abraham lo había tirado al suelo. Desde que Abraham se acostaba con Agar, mi amado, Abraham figurativamente estaba pisoteando todo lo que Dios había hecho en el pacto anterior. Lo pisoteó. Si él no hubiera, diríamos, escuchado a la voz de su mujer y se hubiera reservado en la palabra, mi amado, Abraham ya hace rato que hubiera abrazado a Isaac, el hijo de la promesa. Pero al desconfiar de Dios y atender a la voz de una mujer dudosa, mi amado, ahora él había tirado abajo el pacto. Y Dios ya no trataría de la misma forma a Abraham como la vez anterior. Ahora el pacto que habría de ingresar en la vida de este patriarca, mi amado, tendría por fuerza, tendría que estar marcado en carne. Y tendría, estando marcado en carne, estar marcado en el área más sensible, donde obviamente Abraham tendría que recordar el pacto cada día. En sus partes íntimas, en sus genitales. Mira que yo me he preguntado y a veces me he dicho, ¿pero por qué no hizo pacto? No sé, había la costumbre de taladrar los lóbulos de las orejas. Con lejna se taladraba, como para poder dejar establecido de acuerdo a la costumbre de aquel entonces, sí, el pacto de que se tomaba a un siervo por esclavo, pero por perpetuidad. Cuando alguien quería, amado, no desligarse de su amo, y si acaso el esclavo, como ya lo había mencionado en otras oportunidades, y la Biblia también lo dice en el libro de Números y Levítico, mi amado, cuando un siervo
tenía la oportunidad de ser libre, pero tenía a su mujer como esclava en la casa de su amo y había tenido hijos, el esclavo podía tomar una decisión y decir, yo no me voy a separar de la casa de mi amo por amor de ¿quién? De mi mujer y de mis hijos. Ese esclavo tenía la oportunidad de acercarse a su amo y decirle, yo voy a ser tu esclavo hasta la muerte. El que era dueño de por sí de los otros esclavos lo tomaba, ponía el lóbulo de la oreja sobre un madero y allí con una lesna, o lo que podría decirse, para que se me entienda, como con un desarmador filoso, cogía y perforaba la oreja. Y allí ponía una especie como de anillo o arete con el grabado del nombre de su dueño. Y allí se sellaba para siempre, ¿sí?, la esclavitud del esclavo, valga la redundancia. Y Abraham, mi amado, ahora por fuerza tendrá que experimentar un pacto, ya no transaccional, sino un pacto a perpetuidad. ¿Y qué mejor lugar, para poder realizar el pacto, que en el mismo, digo yo, indicio por el cual él desconfiaría de su Dios? En este caso, en sus genitales. Él posiblemente diría, pero ¿por qué allí? ¿Por qué no en otro lado? Mi amado, ya las reglas del juego no las marcaba Abraham, ahora las marcaba ¿quién? Dios, porque él había tirado abajo el primer pacto. Diría cualquiera, ¿quieres hacer negocios conmigo? Claro, listo, vayamos a una notaría y dejémoslos por escrito, perfecto. Pero si alguien se tira para atrás en el negocio, ¿qué podríamos establecer luego de ese compromiso, diríamos, legal ante las leyes? Si tiro abajo, porque hasta eso se puede tirar abajo, aun cuando me tiro en un juicio, y si de pronto, pasando el tiempo, me vuelvo a topar con esa misma persona, pero para otro negocio mayor, ¿tú crees que me volverá a llevar a la notaría a hacer el asunto? ¿Sabe? Ahora las reglas del juego las tiene él. Él posiblemente me diría, mira, vamos a hacer negocio, pero ya no vayamos ahora me depositas el dinero antes de que yo te dé lo que quieres. Digo, pero ¿y si me estafan? No sé, son mis reglas ahora, porque tú me engañaste la primera vez. Él tiene, como dicen por ahí, el sartén por el mango. Mi amado, y Dios tenía el sartén por el mango. Bueno, siempre lo tuvo. Y allí es donde Dios le dice a Abraham, voy a poner mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró, y mire la situación acá. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios, eso significaba humillación, y Dios habló con él y le dijo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre, como se lo había mencionado Abraham, sino que será tu nombre, y le aumenta una H y una A allí, Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Versículo número 5. Sí, ahora verso 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Léalo, por favor. Ahora, recuerda lo que representa el pacto. ¿Qué representa el pacto de acuerdo al verso 7? Para ser yo, ¿qué cosa? Tu Dios y el de tu descendencia después de ti. La circuncisión representa eso en esencia. Manifestar en mi carne, mi amado, una evidencia de que Dios es mi Dios. Ese pacto, aun cuando tú lo creas o no, está vigente hasta la actualidad. Y no me refiero a la circuncisión como tal, sino al pacto. El poder tener presente de que tu Dios debe ser, ¿qué cosa? Tu Dios. O de que Dios debe de ser tu Dios.
esto no tiene nada que ver con creer en Dios, sino en dejar establecido que en el Dios que creo, mi amado, es el Dios que me rige. No vayas a confundir de pronto los términos o las palabras. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo está sujeto a Dios. La altura de este compromiso o de este pacto que Dios hará con Abraham va a definir, mi amado hermano, lo que Abraham era de ahí en adelante. Y ese Dios demandaba perfección, demandaba, mi amado, santidad. Cuando vamos a la Escritura, quisiera ver en el Nuevo Testamento que este pacto también te rige a ti. Ven conmigo, por favor, y vayamos al Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? En el libro o la carta a los Romanos, capítulo número 4. Carta a los Romanos, capítulo número 4, dice el Señor en el verso 11 y 12 lo siguiente. Romanos capítulo 4, verso 11 y verso 12. Dice la Escritura, y recibió, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión. La circuncisión la recibió, dice ahí, ¿como qué cosa? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando, y mira, esto es importantísimo, estando, ¿qué cosa, Abraham? ¿En qué estado estaba cuando recibió la promesa? Estaba aún incircunciso. No que él había sido circuncidado, no. Él cuando recibió la promesa, él estaba incircunciso. Y la creyó estando incircunciso. ¿Qué es lo que creyó o qué es lo que pretendía creer? De que la señal que vendría definiría su estado delante de Dios. Que Él sería el Dios de él. Y dice la Escritura, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Mi amado, todos y cada uno de nosotros, como para darle una pequeña síntesis y explicación, hemos venido a Cristo, bueno, no quiero poner en tela de duda que alguien posiblemente aquí, en esta noche, esté circuncidado. Es decir, que le hayan cortado el gorrito de sus genitales, de su pene. Posiblemente alguien pasó por esta. De hecho, cuando uno de mis hijos estuvo internado cuando era pequeño en el hospital, sí, ahí en la sala donde se los tienen, uno de los niños, me recuerdo tanto, había sido circuncidado, pero por asuntos, en este caso asuntos clínicos que demandaban que se lo circuncidaba, porque el gorrito lo tenía tan cerradito que le estaba ocasionando problemas de micción. No podía orinar con normalidad. Y el médico recomendó circuncidarlo. Mi querido hermano, pero la circuncisión en la vida de un cristiano es realizada sin que tú te des cuenta desde el momento en que recibes a Cristo. ¿Cómo es eso? Que el Señor te baja el gorrito y te corta. Mi amado, en la carta de Colosenses, para que tú entiendas lo que te estoy diciendo, el Espíritu Santo dejó lo siguiente. Capítulo 2. Carta de Colosenses, en el Nuevo Testamento, más adelante obviamente de la carta a los Romanos, en el capítulo número 2, dice el Señor en el versículo 11. ¿Lo tiene? Y dice, versículo 11, en Él, habla de Cristo ahí, en Él también fuisteis, ¿qué cosa? Circuncidados. Usted dice, ¿cuándo fue eso? Que no me di cuenta.
con circuncisión. Pero, ¿de qué manera fue esta circuncisión? No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de ¿quién? Ahora, ¿Cristo fue circuncidado? Claro que sí, porque Él nació bajo el régimen del antiguo pacto, el pacto de la circuncisión. ¿Usted recuerda cuando celebramos la Santa Cena, las palabras tan, diríamos, conocidas de Jesús cuando dice, este es el nuevo pacto, ¿en qué? En mi carne. Cuando venimos a Cristo, mi amado, los que se adhieren por la fe al cuerpo de Cristo, como Él es la cabeza, de manera espiritual el Señor, sin tocarnos, nos circuncida, pero no el prepucio de los genitales, sino el prepucio de nuestro... Mira, la circuncisión, cuando fue impuesta por Dios, tenía no solamente el hecho de hacer el corte, sino que una vez realizado el corte, se arrojaba en este caso la carnosidad de exceso del pene, se la arrojaba lejos del circuncidado, haciendo alusión a que así se debería de estimar con desprecio lo que esto representaba para mi vida, pecado. Mi amado, dice la Escritura, venga conmigo por favor, quisiera complementar con algo adicional. Cuando vamos al libro de Jeremías capítulo número 4, verso 4 también, quisiera llevarlo a este texto para que pueda también usted considerar lo que el Señor nos dice en este libro. Jeremías 4, verso 4 dice el Señor, circuncidaos, ¿sí? ¿A quién? ¿O dedicado hacia quién? ¿Lo tiene? 4:4. Jeremías 4, verso 4. Dice, circuncidaos a Jehová. Ahora, esto es curioso, porque la circuncisión no podía ser hecha por uno mismo. Muy difícilmente alguien se atrevería a cortarse su propio prepucio. Para la circuncisión se tenía que, en este caso, solicitar la asistencia de alguien para que te lo realice. ¿Quién de ustedes se saca su propia muela? Por ahí un dientecito, ¿no? Los de leche, pero la muela del juicio. ¿Ah? Mi amado, y allí es donde dice el Señor, circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio, ¿pero de dónde? De vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien le apague. ¿Por qué? Por la maldad de vuestras obras. Porque eso representaba la circuncisión. Apartarse de la maldad para vivir conforme a la demanda que Dios le había hecho a Abraham. ¿Cuál era la demanda que le había hecho? ¿Qué le dijo? Ve delante de mí y sé perfecto. Considérame como tu Dios, pero no viviendo como vives. Ponte a la altura de la gracia que te voy a dar. Vive conforme, al milagro que vas a administrar. Mi amado, tú no puedes darte el lujo de que la promesa de Dios te quede grande. Yo creo por la palabra que toda promesa, por muy grande que ésta sea, mi amado, te queda. Quiero verlo así, te queda. Porque Dios no hizo sus promesas para que sean inalcanzables. Dios hizo promesas para que nos quede a nosotros. Porque de lo contrario entonces no estaría en la Biblia. Cuando la Biblia te dice que se puede en Dios vencer a gigantes es porque se puede. Si no, pregúntale a David. Cuando Dios dice que las aguas no te anegarán, entonces pregúntale al pueblo entero. 2 millones de personas pasaron por en medio del Mar Rojo. ¿Me entiende? Cuando Dios dice que el fuego se encenderá, pero no te quemará, sí se puede. Si no, pregúntale a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Las promesas están allí para que nos calcen. Amén.
Cuando Dios te ha dicho, pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso ocurre porque en Dios se puede, mi amado, se puede administrar sus promesas. El problema es que a veces las promesas nos quedan muy grandes porque no estamos a la altura. Cuando vamos, mi amado hermano, si tomamos como referencia nuevamente el libro del Génesis, capítulo 17, Dios le dice a Abraham, versículo número 6, y si del capítulo 17, y te multiplicaré en gran manera, haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Y Abraham estaba dado a la idea, a 13 años de su hijo, que él sería el medio por el cual Dios se glorificaría. Cada vez digo yo que Abraham se acomodaba a vivir una vida nómada, una vida monótona. Dios le revolucionaba su entorno y le dijeron, no te quedes aquí, ponte de pie. Pero tengo 99, no me vas a poner a correr a los 99. Es que si uno se ve a sí mismo y ve la promesa de Dios, uno, mi amado, siempre se va a achicar. A mí me da algo de comicidad cuando a Ecuador, y bueno, estoy topando casos de fútbol, que es por lo que más, digamos que es lo que más se conoce. No me gusta mucho, pero es lo que más se conoce. No digo que no lo veo, sí veo. Para que no me cuestione, cuando juegan en los mundiales, ahí veo. Liga interna, ni de broma, ni me pregunte. Mi amado, cuando se dice, ¿contra quién le toca Ecuador? Y por ahí le nombran, le quedó justo en el cuadro donde está Brasil y Argentina. Ya perdimos. ¿Asumimos o no asumimos eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pensamos? Que esos equipos son muy grandes. Y que no estamos ¿a qué? A la altura de ese fútbol. Mi amado hermano, eso en el ámbito secular, pero eso se tiene que replicar en el ámbito espiritual. O en el ámbito, yo digo, de tu vida cotidiana. Si Dios está contigo, mi amado hermano, la Biblia me enseña a mí que yo haré proezas en su nombre. A mí me encanta cuando Dios le dice, en una de las grandes desafíos de la fe de Moisés, le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Y tenía en ese entonces Abraham un pequeño bastón o vara con la que en una grieta del monte, sí, le había dicho, tómala y échala delante de ti, si acaso no te creen. Y allí se le convertía, dice la Escritura, ¿en qué? En una serpiente. Y ahí, mi amado hermano, cuando dice la Biblia que cuando ocurrió ese milagro, sí, la serpiente seguía a Moisés y éste salió huyendo. Es algo curioso que un milagro que se venga en tu contra. Y Dios, viendo, yo me imagino que Dios se echó a reír. Dios tiene sentido del humor. Dice, es que no he entendido lo que estoy haciendo o lo que quiero hacer con él. Le dije que echara a la serpiente no para que le huya a la serpiente, no para que le huyas al llamado o al ministerio o al encargo que te quiero dar. Y Dios le pide algo más incoherente aún. Agárrala, le dice a Moisés. Y claro, toda persona sensata, por lo menos si le toca agarrar a una culebra, a una víbora, tratará de agarrarla ¿por dónde? ¿Por dónde? Por la cabeza, a fin de evitar por lo menos un poquito más abajo del cuello para que los colmillos no se le prendan en la mano. Y Dios, que le encanta reír, le dice, agárrala por la cola. Nadie en su sano juicio agarraría una serpiente por la cola. ¿Verdad? ¿Quién agarraría a un perro rabioso por la cola? Pero allí Dios estaba puliendo la fe de este siervo. Y apenas la cogió por la cola, no pensó en ese momento, pero se va a virar, se me va a volver, me va a picar. Agárrala por la cola. La agarró y se volvió a convertir en vara. A ese Moisés Dios le había dicho, ¿por qué clamas a mí cuando venía Faraón con el ejército?
dile al pueblo que marche. ¿Y qué había delante de él? ¿Qué había delante de él? El mar. No clames a mí. Pórtate a la altura de tu llamado. Pórtate, amado hermano, a la altura del encargo que te di. A veces, mi amado, Dios te va a poner en momentos o en instancias donde no hay tiempo para decir, ya vengo, voy a orar. ¿A dónde? Un endemoniado. A ver, primero son 40 días de ayuno y después me traen el endemoniado. A veces no hay tiempo, amado hermano, para ponerme religioso, queriéndolo ahí meter entre comillas. No hay tiempo para eso. A veces nos toca en Dios tomar decisiones conforme a la altura de las promesas que Dios me ha dado. Habrá un momento en tu vida que Dios no te va a dejar entre la espada y la pared, simplemente para ver qué haces, si estás o no estás a la altura del llamado que Dios te dio. Y es allí, en ese preciso momento, donde tú tienes que tomar una decisión. O ir delante de Él, caminar y ser perfecto, o seguir en tu ritmo habitual de vida. Y Dios le dice, mi querido hermano, cuando vuelvo a Génesis capítulo 17, versículo número 8, te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham. Mira, es como que esos 13 años Dios estaba reprimido. Yo creo que Dios estaba desesperado para poder hablarle a Abraham. Pero Dios mismo se mordía la lengua diciéndole, pero tiene que aprender a confiar en mi palabra y no en la palabra de su mujer. La cual, por cierto, malograba su matrimonio, si usted ya se habrá recordado las enseñanzas pasadas. ¿Verdad? Versículo número 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, ¿qué dice? Guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Y cuál es el pacto? ¿Circuncidarse? No. La circuncisión era la señal. Es como el anillo. El anillo es el matrimonio. ¡No! Un anillo hace el matrimonio. El anillo ¿qué es el anillo? Es una señal de que estás casado. El casamiento se lo lleva en el alma. Ahí se fomenta, llamado, la fidelidad, el amor, los sentimientos, el respeto. Sí me está entendiendo, ¿verdad? De allí que muchos religiosos, llamado, se hacen o se prenden de las señales. Y veneran más y honran más la señal antes de lo que representa la señal. ¿Estás a la altura? ¿Estás a la altura de lo que Dios quiere que tú administres? Mi querido hermano, dice la Escritura, versículo número 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Por eso es que Cristo nos circuncidó. Desde el momento en que Él ingresó a tu vida, vino con el pacto del Padre y lo renovó en su carne. Este es el nuevo pacto. Mi querido hermano, y allí, de manera o a manera de la fe, todo hombre y toda mujer es circuncidado en su corazón. Dice el libro de Deuteronomio, acompáñame rapidito por favor, el tiempo transcurre, en el capítulo número 10, versículo 16.
Lo encontró. Libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo número 10. Lea con detenimiento el verso 16, el cual dice: circuncidad pues el prepucio, ¿de dónde? De vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Se refería, en cuanto a la cerviz, se recibía de pronto si aquello que te hacía para un animalito era sujeto a la cerviz, a la nuca, para ponerle un yugo de madera y que éste pudiera arar. Esa parte, obviamente, en los animales se hacía callo por el constante roce entre la madera y la piel. ¿Cuántos de ustedes, por coger mucho un martillo, si han practicado o han ejercido la carpintería, las manos al inicio de tanto pegar o de tanto cortar, cuántos han cortado con serrucho? A veces no le ha pasado que cogiendo un desarmador y tratando de poner muchos tornillos, ¿qué sucede con las manos? Se hacen ampollas, arde, ¿verdad? Pero si ese es su trabajo constante, llega un momento que la ampolla se hace callo. Y luego, ya hecho callo, no se siente ¿qué? Dolor. Y así le puede pasar a alguien. Al inicio es sensible al dolor de los demás. Pero tanto lidia con el dolor que luego se hace insensible al dolor de la gente. De ahí que usted dice, esa enfermera insensible. Ella fue insensible siempre. No, se acostumbró al dolor de la gente. ¿Me entiende? Allí es donde Dios dice, sácate el callo, circuncídate, para que te vuelva a doler, para que puedas volver a ser sensible. ¿Sí está entendiendo? Mi querido hermano, tus acciones pueden causar dolor a otros, pero cuando se te hace callo en tu vida, ya después no valoras las lágrimas del que derrama por ti. Es Dios el que te circuncida, te quita el mal del corazón y te hace nuevamente de carne sensible y te hace valorar posiblemente las lágrimas de una esposa, las lágrimas de una madre. Uy, mamita, perdóname, recién me doy cuenta que yo era un zángano, yo era un patán, perdóname, ¿verdad? Pero cuando está encallecido, ¿qué dice? Ah, vieja loca. Así no pasa. ¿Verdad? ¿Cierto o falso? ¿Le exagero yo? No. Anticuada, que tú no estás a la época, que eso era en tu tiempo. ¿Verdad que es así? Mi amado, circuncidad, decía Deuteronomio 10:16, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Cuando vamos a Génesis capítulo 17, la demanda estaba dicha, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Pero la misericordia de Dios iba más allá todavía. Porque aquí aparecerá en el segundo plano la mujer de Abraham. ¿Quién? Sara. La que le había dicho a Abraham, mijo, Dios no ha cumplido, nos ha fallado. Hemos orado, hemos buscado de Dios, venimos al culto, leemos la Biblia, predicamos de ahí, estamos sirviendo en algún área, pero las promesas de Dios, ¿ves? Larín, larán. Y dice en el versículo número 17, entonces Abraham se postró sobre su rostro. Y mira, le pareció cómico el asunto. ¿Qué dice la Biblia que pasó? Y se rió. Y dijo, no con la boca, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de ser nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿Cómo crees tú que Dios reaccionará a estas preguntas? ¿Quieres saberlo? El próximo día domingo lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Mi amado,
debes estar a la altura de la bendición que Dios te tiene. Solo así podrás desarrollar el ministerio que Dios tiene para ti. Inclina tu cabeza y orando al Señor, digamos: Padre, en el nombre de Jesús, gracias, oh Dios, no tengo otra palabra más que decir gracias por la misericordia tan grande que tú manifiestas en la vida de tu pueblo. Es verdad, a veces me queda grande el Evangelio. A veces